Hola, buenos días, ¿cómo les va? La idea de hoy es tratar de ver el orden Coleóptera dentro de los teóricos prácticos. El orden Coleóptera hace referencia a las alas, tera o terón viene de ala y colio viene de estuche, es decir, que el primer par de alas que presentan estos insectos sirve de estuche para el segundo par de alas. Veamos qué características presentan. El aparato bucal es un aparato bucal masticador. Recuerden que con todas sus partes activas, aquí tenemos la región del clipio, el labro, tenemos las mandíbulas, los palpos maxilares con las maxilas y el labium con los palpos labiales. O sea que es un aparato masticador típico. El primer par de alas es un élitro, es de una estructura coriácea bien dura, y como decíamos anteriormente, sirve de estuche para el segundo par de alas, que son membranosas. La reproducción es sexual, es decir, que hay machos y hembras, ¿sí? Y que al copular dejan descendencias, y la metamorfosis en general presentan holometabolía, es decir, que pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulto, salvo la excepción de la familia meloide, que presentaba esta hipermetabolía, que se caracterizaba porque el estado juvenil o después de eclosionar el huevo, la larva pasaba por diferentes formas. Pasaba, el primer estadio era un triangulino, que decíamos que era una larva predadora de huevos de tucuras, luego pasaba por una forma escarabeiforme, luego a una forma carabeiforme, para luego alcanzar el estado de pupa. Las larvas entonces tenemos de régimen, generalmente son fitófagas, estos que vemos aquí en estos tres, los gusanos blancos como los gorgojos y los gusanos alambre, forman lo que llamamos el complejo de insectos de suelo, aunque también hay larvas predadoras, como podemos ver aquí, que son las características de las juanitas, de las vaquitas, y la pupa, en todos los casos, es una pupa libre, en donde podemos ver las podotecas y las terotecas, o sea, los estuches de las patas y de las alas. Bien, ¿qué caracteres se van a utilizar en la identificación de la familia? En el caso de la cabeza, la forma de la cabeza. La clave nos va a preguntar si la cabeza se encuentra prolongada en un rostro, y lo que podemos ver es prolongada en un tubo. Si nosotros hacemos un corte, ¿sí? Es como si fuera un tubo, y en su extremo se encuentran las piezas bucales. Aquí tenemos más cerca, aquí están los ojos, las antenas, y todo esto es la cabeza prolongada en un rostro, y aquí se van a encontrar las mandíbulas, las maxilas, todas las piezas bucales. Esta cabeza así prolongada es muy característica de la familia Curculionidae, de los gorgojos, que atacan principalmente lo que es granos almacenados. Y otra característica que vamos a observar en la cabeza son las antenas, si estas son clavadas, es decir, que van aumentando su tamaño los antenitos hacia el ápice, es decir, con una clava apical. Si son lameladas, es decir, si los últimos tres segmentos están dilatados en forma de lámina, y si son flageladas, son más de tres. Entonces, eso también nos va a estar preguntando la clave. Otra cosa que nos va a estar preguntando la clave es si las antenas se encuentran insertas en la frente, arriba de las mandíbulas, es decir, yo voy a identificar cuál es la mandíbula, ese es el labro, esta es la mandíbula, aquí tengo los ojos, y como podemos ver, forma un ángulo casi de 90 grados, o sea que las antenas están insertas arriba de la mandíbula, frente a los ojos. Mientras que otra de las opciones que nos puede estar preguntando la clave es si las antenas están insertas entre los ojos y la base de la mandíbula. Entonces, si yo busco, esta va a ser la mandíbula, acá va a estar la base de la mandíbula, acá está el ojo, y es como que forma una línea recta. Otra de las características que nos puede estar preguntando es con respecto al escapo. Si ustedes se acuerdan, una antena estaba formada por escapo, pedicelo y flagelo. Entonces aquí la clave nos puede estar preguntando si el escapo es largo o si el escapo es corto. Para tener una referencia, hablamos de un escapo largo cuando es casi similar al flagelo, mientras que corto cuando es mucho más pequeño. Otra característica que nos va a preguntar es si esas antenas se encuentran la parte distal curvándose hacia el centro, y si las lamelas se encuentran separadas. Son características que nos va a ir preguntando la clave a medida que vayamos clasificando esta familia.
Otra característica que pueden tener algunos coleópteras es antenas insertas en prominencias frontales. Si ustedes fíjense, a esta estructura que está aquí se le llama la prominencia frontal, lo que hace que las antenas salgan, ¿sí?, hacia atrás. Con respecto al tórax, nos va a preguntar cómo es la forma de las cavidades coxales, si las cavidades coxales son abiertas o si son cerradas. Es decir, si yo sacara estas coxas, vería una sola cavidad, por eso decimos de cavidad abierta. Mientras que en este caso se va a encontrar interrumpidas esas coxas, es decir, que si yo saco cada una de esas coxas, va a quedar separada una de la otra. Recuerden que las coxas era donde iniciaban la pata de cada insecto. Nosotros teníamos las coxas, el trocánter, fémur, tibia y los tarsos, ¿sí? Por eso habla de cavidades coxales, es la unión de la pata en el tórax. Otra cosa que nos puede estar preguntando con respecto a las patas, si son homómeros o heterómeros, y eso hace referencia al número de tarsos. Si el número de tarsos es igual en cada una de las patas, vamos a decir que es homómero. Siempre el primer número indica el primer par de patas, el segundo par, y el tercer par de patas. Si el número de tarsos es diferente en las patas, hablamos de heterómero, ¿sí? Pero la diferencia siempre va a estar entre el segundo y el tercer par de patas, ya que el primero y el segundo siempre van a presentar el mismo número de tarsos. Recuerden, siempre para poder contar el número de tarsos es identificar el fémur, la tibia y ver que las garras estén presentes. Eso nos va a estar indicando que la pata está completa. Y siempre el último tarso es el que posee las garras. Entonces, si nosotros vemos que este es el fémur, la tibia, podemos contar 1, 2, 3, 4 y 5 en el primer par de patas, 1, 2, 3, 4, 5 en el segundo par de patas, mientras que en el tercer par de patas, fíjense, fémur, tibia, 1, 2, 3, 4. En esto decimos que la combinación es 5, 5, 4. El primero 5, el segundo par 5 y el tercer par 4. Ahí hablamos de heterómero. Si todos tienen igual, hablamos de homómero. Otra cosa que nos puede estar preguntando la clave es en cuanto a los tarsos. Hablamos de un tarso tetrámero cuando tiene 4 tarsitos. Fíjense aquí este ejemplo. Tenemos la tibia, tenemos las garras, o sea que lo que tengamos por dentro son los tarsos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Fíjense que el cuarto posee las garras. Ahí hablamos de un tarso tetrámero, o sea, formado por 4 tarsitos. Si hablamos de pentámero, está formado por 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, y el último posee las garras. También nos puede estar ocurriendo que en la clave nos diga aparentemente, por ejemplo, 333 o 444. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a simple vista vamos a estar viendo 4 tarsos, 1, 2, 3 y 4, pero en realidad hablamos de un criptopentámero, es decir, hay uno muy pequeñito que si nosotros usáramos una lupa de gran alcance podríamos llegar a observar ese último tarsito. Pero la misma clave nos va a estar diciendo, si vemos 4, nosotros vamos a contar directamente los 4 y podemos suponer que sea un criptopentámero. Mientras que si contamos 3, 1, 2, 3, puede que sea un criptotetrámero, es decir, que este que vemos aquí sea pequeño. ¿Qué nos va a llevar la clave? Nos va a ir diciendo, ¿sí? En la clave, cuando la usemos, nos va a estar diciendo. Cuando diga aparentemente 333, quiere decir que lo que ustedes van a estar viendo en cada una de las patas es 3 tarsitos. Y al final les puede estar diciendo que es un criptotetrámero. ¿Ah? Pero la misma clave nos va a ir llevando. Estos son términos que nosotros tenemos que ir incorporando porque los va a ir preguntando la clave. Algo que también nos puede estar preguntando, la presencia de una espina proesternal. Acuérdense que pro viene de protórax, que es decir, donde se ubica el primer par de patas, y esternal es la parte ventral, es decir, que aquí estamos viendo la parte de abajo del insecto, y aquí hace referencia a esta espina, que estos insectos muchas veces comúnmente se lo conoce como saltaperisco, porque si uno le genera una pequeña presión con el dedo, lo que intentan es saltar articulando esta espina contra el piso. Estos mismos insectos también nos puede estar preguntando la clave, la presencia de cavidades
torácicas para alojar los fémures posteriores. Esto vendría a ser que el fémur se esconde debajo de esta estructura. Siempre decimos que es como si fuera un techito. La mitad del fémur va a quedar escondido debajo de esta cavidad. En cuanto al abdomen, esto nos va a permitir diferenciar dos subórdenes, ¿sí? Y nos va a estar preguntando si el primer urómero, acuérdense que urómero eran los segmentos que presentaba el abdomen, 1 urómero, 2 urómeros, 3, 4 y 5, está dividido o no por las coxas del tercer par de patas. Acuérdense que las coxas eran donde surgían el tercer par de patas. Entonces, si se encuentra interrumpido o dividido, vamos a decir que pertenece al suborden adéfaga, mientras que si no está dividido, pertenece al suborden polífaga. Una de las formas de darse cuenta es ver esto, si este segmento se encuentra o no dividido. Como muchas veces nos suele costar, una de las técnicas que utilizamos es contar el número de urómeros por el centro y luego contarlo por un costado, poner el insecto al costado y contarlo por el costado. Si tenemos igual número de segmentos, decimos que es polífaga. Mientras que, si por el centro contamos un número menos de urómeros, fíjense que acá tenemos, sería 1, 2, 3, 4, mientras que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un número menos, se debe a que el primer segmento del abdomen está interrumpido por las coxas del tercer par de patas. ¿Sí? Entonces esto nos va a diferenciar los dos subórdenes característicos de este orden. Bien, ¿qué insectos hay predadores o qué familias hay predadores dentro de los coleópteras? Por un lado tenemos dentro del suborden adéfaga, ¿sí? Que es el que interrumpe las coxas posteriores, el primer urómero. Tenemos la familia Carábide, que aquí tenemos a Calosoma argentinensis, que es la famosa Juanita. Son predadores, al igual que la Galerita colaris. Tenemos la familia Cicindélide, que es el bicho autito, de colores metalizados, bien llamativo, es muy ligero, patas muy ligeras, mandíbulas bien desarrolladas hacia adelante. Y estas dos familias se van a diferenciar por lo que vimos anteriormente. Si las antenas se encuentran insertas por encima de la base de la mandíbula y frente al ojo, o si se encuentran insertas entre la base de la mandíbula y el ojo. Es decir, en este caso, forman una línea recta, en el caso de la familia Carábide, mientras que en los Cicindélides formaría un ángulo de 90 grados. Dentro del suborden polífaga, aquí tenemos la familia Coccinélide, que son todas las vaquitas, o la mayoría, porque ya vamos a ver que dentro de esta familia hay algunas que son fitófagas. Y aquí tenemos predadoras principalmente de pulgones, Hippodamia convergen, ¿sí? Eriopis conexa, Adalia bipuntata, Ciclonella sanguínea. Todas ellas son predadoras de pulgones, tanto los adultos como las larvas. Las larvas son de tipo tisanuriforme o coccineliforme, en este caso serían coccineliforme. Puedo diferenciar bien lo que es la cabeza del tórax del abdomen. Y fíjense aquí una larva de Adalia bipuntata, de Hippodamia convergen, alimentándose de pulgones. Otras familias que también son predadoras, familia Lampíride, que es el bichito de luz, son predadores, tanto los adultos como las larvas. Las larvas son bien de estilo carabeiforme, muy similar a la de la Juanita, tienen unas estructuras esclerotizadas que le permite también el pronoto cubrir la cabeza, diferenciarla. Aquí tenemos la familia Lícide, que en este caso acá el pronoto no cubre la cabeza, pero las larvas también son predadoras en general. Bien, pasemos a los que son fitófagos dentro de este orden Coleóptera. Tenemos insectos de suelo que van a afectar semillas en germinación y raíces de plántulas. Aquí tenemos dentro del suborden Polífaga, familia Malachide, que era el 7 de oro, o Dasticide, Astromaculatus. El adulto, cuando lo tenemos que pasar por la clave, se va a caracterizar por la presencia de cerdas erectas. Siempre los pelos son siguiendo la línea del cuerpo, mientras que lo que son las cerdas son perpendiculares al cuerpo. Los adultos eran polenófagos, ¿sí? Raramente lo podemos ver en algún cultivo de sorgo alimentándose de algún grano lechoso, pero la principal dañina era la larva aterciopelada que se alimentaba de semillas. Familia Latéride,
Acuérdense que hacían daños en semillas en germinación, principalmente, y en raíces. Géneros Conoderus, Monocrepidius, Agriotis son los más conocidos, y las larvas eran los típicos elateriformes, los gusanos alambre, que podían ser de color ocre o crema, y lo que hacían era alimentarse de semillas en germinación, ya que estas, al liberar el dióxido de carbono, atraían las larvas para que se alimentaran. Pero también lo podemos encontrar haciendo daños en otros cultivos, como por ejemplo por ahí en papas, en tubérculos en papas. Familia Scarabeide o Melolontidae, que son Dilobopteros abdero, que es el bicho torito, o Ciclocéfala modesta, ¿sí? Que eran muy característicos ese tipo de larva escarabeiforme, ¿sí? En forma de herradura, cuerpo blanco cremoso, la cabeza rojiza, la parte caudal oscura, porque también se alimentaban de materia orgánica, consumen raíces. Bien, y la familia Curculionidae, aquí tenemos el género Pantomoros o Napactus, que son los gorgojos de la alfalfa, un ejemplo es Napactus leucoloma. Lo que hacen estas larvas, se alimentan de las raíces del cultivo de alfalfa, ¿sí? Principalmente hacen galerías externas que después terminan matando la planta. Los adultos se caracterizan por tener el élitro soldado, por lo que no pueden volar. Pueden hacer algún daño en hoja, pero es mínimo. Entonces, tanto los gusanos blancos de la familia Scarabeide, como los gusanos alambre de la familia Elateridae, como estas larvas, forman lo que llamamos el complejo de insectos de suelo. Dentro de la familia Chrysomelidae tenemos larvas que causan daño a las raíces, tanto en papas o tubérculos, como es Diabroctica speciosa, que es la vaquita de San Antonio. El adulto puede comer hoja, pero las larvas las podemos ya encontrar haciendo daño en raíces y principalmente en tubérculos de papa. Familia Cantárides. En general los adultos comen polen o néctar, pero las larvas son predadoras. Aquí tenemos Chalaniatos escritos o escarabajos escritos. La larva es aterciopelada y lo que hace es cortar tallo a nivel del suelo, ¿sí? O sea, y puede también actuar como predadoras. Dentro de los insectos defoliadores, tenemos la familia, dentro de la misma familia Chrysomelidae, tenemos Santo Valeruca luteola, que es el cascarudo de la hoja del olmo. Es muy común que nosotros cuando vayamos a un olmo y lo veamos así, encontremos los adultos y las larvas. Antiguamente se lo conocía como Pirralta luteola, hoy es como Santo Valeruca, y tanto la larva como el adulto lo que hacen es alimentarse de hoja, por eso son fitófagos. Otro que también son fitófagos es el género Colapis o Botanoclara angulata, que es la vaquita de las batatas. Esta también pertenece a la familia Chrysomelidae y las podemos encontrar haciendo daño, muchos de ellos, en cultivos de soja. ¿Sí? El género Colapis es conocido también dañando cultivos en soja, no llegando a ser plaga. Y dentro de la familia Coccinellidae, que decíamos que generalmente son predadores, bueno, hay una excepción, Pilagna pinulata, que es la chinche de los la vaquita de los zapallos. La larva es muy característica por tener estos pelos así como ramificados, y lo que hace es alimentarse de las hojas principalmente de zapallo. Es fitófaga, a diferencia de las mayorías que son predadoras. Familia Meloide, Picauta aspersa, el bicho moro, que podía hacer daño en papa, también en pimiento, y también lo podemos llegar a considerar como un benéfico porque se lo encuentra en nuestra zona alimentándose del yuyo colorado, que es una maleza muy complicada para los cultivos oleaginosos, principalmente. Y luego vamos a pasar a aquellos insectos que son plaga de granos almacenados y harina. También, fíjense que muchas veces vamos a repetir, por ejemplo, dentro de la familia Curculionidae, que teníamos los gorgojos que afectaban el alfalfa, bueno, tenemos otras especies que afectan principalmente lo que son granos almacenados. Estos se caracterizan, los que afectan granos almacenados, por tener el rostro prolongado, ¿sí? Lo que veíamos al inicio, y aquí podemos encontrar a Cytophilus jamais, que es daña los granos de maíz principalmente, Cytophilus oryzae, que daña los granos de arroz, Cytophilus granario, que afecta principalmente lo que son granos almacenados. Familia Bruchidae, afecta tanto granos almacenados como semillas a campo. Tenemos el Brucho pisorum, que es el brucho de las arvejas, o Acanthocelis obtectus, que es el brucho del poroto.
Mayormente esto se caracteriza por tener eritros cortos, por lo que el abdomen queda expuesto, y eso muchas veces en la clave nos dice pigidio expuesto, es decir, que los últimos segmentos, 2 o 3 segmentos del abdomen, no son cubiertos por el eritro. Familia Tenebrionidae, aquí tenemos Blastino punctulatus, que hace daños en plántulas, roa el cuello y cotiledones en girasol, es una plaga de girasol. Las larvas también pueden consumir semillas, y después dentro de esta misma familia tenemos, por ejemplo, el Tenebrio molitor o Trifolium, que son especies que las podemos encontrar haciendo daños principalmente en harinas. Y aquellos insectos que realizan daños en tronco o en maderas, aquí tenemos la familia Cerambicidae. Esta familia se caracterizaba por presentar esa prominencia frontal, por eso las antenas siempre las van a encontrar extendidas hacia atrás. Las antenas son largas, generalmente igual o mayor tamaño que el cuerpo. Acá tenemos Foracantha semipunctata, estenodentes, oncideres, trachideres, son diferentes géneros que podemos encontrar en nuestra zona, haciendo daños en madera principalmente. ¿Sí? La larva es de tipo cerambiciformes, esa larva que presentaba mamelones, que eran aplanadas dorso-ventralmente y que lo que hacían era consumir la celulosa de los troncos, ¿sí? Por eso decíamos que eran xilófagas. En el caso de Ocidere, lo que hace la hembra, coloca los huevos en los extremos de la rama, luego con su aparato vocal hace este daño en la rama, lo que hace que la rama se vaya muriendo lentamente y eso le permita a las larvas irse alimentando de los troncos y generar este tipo de galerías. Una forma de diferenciarlas de otra especie, porque las galerías no son circulares, son más vales ovaladas, ¿sí? Y lo que hacen, se van alimentando la madera y generando estas galerías y afectando, sí, la calidad de la madera, además de generar las muertes en las plantas. Y por último, la familia Scolitidae, esta la nombramos, Scolitis rugosa, es el taladrillo de los frutales, es muy común en duraznos encontrarlos. Lo que hace el coleóptero, la larva se desarrolla dentro de estos troncos y se diferencia de los cerambicides que veíamos recién porque el orificio de salida es perfectamente circular. Entonces, aquí podemos ver entonces todas las características del orden Coleóptera. Las descripciones de esta familia, los daños, todo lo van a tener en el apunte de la guía teórico-práctico, pero cualquier cosa, si no, esto lo vamos a tratar de clasificar en las clases esas que tengamos disponibles las lupas, para poder tratar de identificar por lo menos las principales familias. Muchísimas gracias y cualquier cosa, no duden en la consulta, lo vemos si queda alguna duda. Hasta luego, muchas gracias.